La sugerencia de uno de sus compañeros, básicamente, una endodoncia, ¿no es cierto?, es hacer la apertura del diente, ¿no? Ya hemos diagnosticado que el diente necesita tratamiento de endodoncia, vamos a hacer la apertura, vamos a ingresar al conducto radicular, ¿cierto? En el conducto radicular establecemos primero nuestra patencia apical, luego hacemos nuestro cateterismo, ¿cierto? Y una vez que hemos realizado ello, establecemos longitud de trabajo para posteriormente instrumentar. Una vez que hemos hecho la instrumentación, vamos a proceder a sellar los conductos, ¿no? Vamos a tomar con un colo de gutapercha una radiografía para verificar que hemos llegado al límite y después vamos a hacer una técnica llamada técnica de condensación lateral. Entonces, hoy día es la parte final de un tratamiento de endodoncia. Y el tratamiento como tal tiene varias fases, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos venido trabajando ya todas sus diferentes fases y que hoy día pues, vamos a hacer la técnica de compensación lateral. Posteriormente, de la endodoncia van a ver que van a colocar postes de vidrio, ¿cierto? Postes de fibra de vidrio, postes colados, postes roscados, y que son nada más que otros cubren la función de alrededores para que posteriormente tú puedas restaurar la pieza. Y también van a ver que a veces la pieza necesita una corona, ¿no es cierto? La cual ustedes han hecho ya una preparación o van a hacer una preparación para que posteriormente coloquen una corona. Básicamente ese es todo el procedimiento que ustedes van a realizar cuando traten piezas con endodoncia o cuando traten piezas con mucha destrucción coronaria para poder rehabilitar. No todos los dientes necesitan poste, no todos los dientes necesitan corona, no todos los dientes necesitan endodoncia. ¿Estamos? Muy bien. Veamos. Es muy importante, jóvenes, es muy importante que podamos primero hacer un diagnóstico clínico. Entonces, el diagnóstico clínico va a estar de la mano con las características que pueda presentar el diente para poder ser tratado desde el punto de vista endodóntico. Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestro diagnóstico clínico, ¿cierto? Hemos diagnosticado y puede ser una pulpitis irreversible asintomática, puede ser una pulpitis irreversible asintomática, etcétera, etcétera. Tenemos que observar primero qué es lo que nosotros vamos a hacer como estrategia para hacer el tratamiento como tal. Entonces, lo que siempre debe proyectarse antes de, ya sabemos que así, al ojo, esta pieza necesita tratamiento de endodoncia, ¿cierto? Pero lo más importante es que ustedes, posterior a la endodoncia, sepan qué es lo que van a hacer al tiempo. O sea, no es válido, sí, ya hago la endodoncia, pero posteriormente, doctor, ¿ahora qué le hago? ¿Le hago una corona, una incrustación, solo le coloco un poste? Entonces, así no es. Primero, diagnostico, evalúo qué necesita este dientecito, si necesita una corona, un poste. Entonces, cuando termine la endodoncia, ya sabemos qué es lo que consigue, o sea, cuál es el plan de tratamiento. ¿Estamos? Entonces, no nos aventuremos solo la endodoncia, siempre hay que verificarnos un poco más allá, porque este diente tiene que quedar restablecido, restaurado, para poder nosotros, o mejor dicho, para que el diente pueda estar en función. Todos hemos hecho ya la preparación manual, por lo menos de un diente, hemos hecho hasta la conometría, ¿no es cierto? Algunos llegaron, algunos de repente no, que hoy ya lo pueden hacer. Y hoy día lo que vamos a hacer es la obturación o sellado del producto radicular. Entonces, la obturación nos dice que es el principal objetivo, o mejor dicho, el principal objetivo de la obturación es crear un sellado apical, o sea, algo hermético. Recuerden que el foramen es la puerta de entrada del paquete vascular nervioso que le da vitalidad. Entonces, cuando tú creas un sellado, vamos a imaginarte la puerta, ¿no? Colocamos la gutapercha y se crea este sellado biológico, ese es el éxito del endodoncia.
con la endodoncia nosotros buscamos promover. O sea, que nada debe ingresar del conducto hacia los tejidos periapicales ni de los tejidos periapicales hacia el conducto. Y cuando hacemos una revisión histológica, ¿cierto? Cuando hacemos una revisión histológica, lo que se forma a nivel de los tejidos periapicales es neocemento propio del diente, ¿no? Que esto es lo que va a obliterar ese foramen. ¿Estamos? Y al obliterar ese foramen, ¿no? El diente como tal va a cumplir todas las funciones para las cuales fue creado, evolucionado, funciones dentro de la boca, etc. Entonces, algo muy importante que debemos saber también es un concepto antiguo que se tenía. Doctor, cuando se forma este neocemento, este sellado biológico, el diente con endodoncia se anquilosa. O sea, el diente con endodoncia básicamente se une al tejido óseo. Deben saber que el ligamento periodontal siempre está presente. El ligamento periodontal no se pierde. Si hoy día me hacen una endodoncia y dentro de 50 años me traen el diente, van a encontrar el ligamento periodontal. Lo que sí sucede con el ligamento periodontal es que el ligamento periodontal primero se fibrosa y se reduce de tamaño. Por eso vamos a escuchar también que extraer un diente con endodoncia no es tarea fácil, porque el diente, cuando tú quieres extraer un diente con endodoncia, el diente se va rompiendo. Y todos piensan que es porque el ligamento periodontal, o mejor dicho, el diente con el hueso, se ha unido. Pero no sucede. El ligamento periodontal siempre está presente. ¿Estamos? Solamente que conforme pasen los años, se reduce de tamaño, ¿no es cierto? Y se fibrosa. Pero si tú haces nuestro paciente de doctor mayor que se tiene una endodoncia, tú extraes el diente, vas a encontrar ligamento periodontal. Solo que ya no con las mismas características que es un ligamento periodontal sano, ¿no? Es un ligamento periodontal reducido, ¿no? Y fibrosado. ¿Estamos? No se olviden. A diferencia de que a veces, cuando no logramos una buena desinfección, cuando no logramos un buen sellado, se forma neocemento, pero no oblitera completamente. Nuestro foramen, recuerden que es la puerta, ¿no? No se oblitera, o sea, no se cierra completamente. Y ahí es incierto la reparación. Entonces, ahí nuestra endodoncia pasará 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años y puede fracasar. Para nosotros tener éxito en endodoncia después de la obturación, la literatura nos dice que tiene que pasar más o menos 10 años. O sea, si hoy en día le haces una endodoncia hoy día y dentro de 10 años ves que esa pieza está en boca, hace su control radiográfico, no tiene ningún tipo de acción, eso es el éxito en endodoncia. A diferencia de lo que pudiera existir, de repente no se formó el sellado biológico, pero el diente como tal está en boca, cumple la función asintomático. Entonces ahí hablamos de una supervivencia. Entonces son dos términos que debemos recordar también. El éxito se mide a lo largo del tiempo, más o menos en 10 años, y el diente, si bien es cierto, no puede estar muy bien preparado, sellado, curado, pero está en boca, cumple todavía la función. Pero mientras no haya formado ese sellado biológico, ¿no? El diente está sobreviviendo, ¿no? Está en una supervivencia. Entonces, el objetivo de nuestro tratamiento como tal es ello. Para lo cual, lo que siempre se ha buscado es tener un conducto seco, ¿no? Para poder hacer la obturación. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en la clínica con nuestros pacientes, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar en la clínica con nuestros pacientes, debemos buscar ciertas características clínicas para poder hacer la obturación. Y básicamente es que el diente esté asintomático y que el diente esté completamente seco. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer vamos a elegir el momento de la obturación, ¿cierto? El diente tiene que tener estas características: que esté limpio, conformado, asintomático y seco.
Si yo no logro esas características en el paciente, con el dientecito que estoy trabajando, tendré que optar por una obturación intermedia o llamada medicación intraconal. Pero hoy en día se ha visto de que muchos dientes a veces no están secos, porque si el diente tiene un granuloma o tiene un quiste periapical, por lo general siempre va a estar húmedo, va a tener exudado, y que esté seco va a ser casi imposible. Entonces la pregunta sería, doctor, ¿en qué momento voy a obturar si mi diente presenta siempre estas características? Entonces, va a haber en el momento de la preparación, cuando tú estás haciendo la preparación, va a haber un tiempo muy corto que el diente se mantiene seco, se mantiene libre de exudado, ¿cierto? Entonces, ese es el momento en el cual se obtura. Porque si tú esperas sesión tras sesión, una sesión, dos sesiones, tres sesiones, cuatro, buscando que el diente esté completamente seco, a veces no se logra hacer, ¿no? Y que el nivel apical de la obturación siempre se divide apical de la preparación, ¿cierto? Entonces, ya ustedes se han dado cuenta, tomaron su longitud de trabajo, ¿no? Cuando probaron los conos de una percha, a algunos les quedó corto, a otros les quedó atrás, pero no quedó tal cual tomaron su conductometría. Quiere decir, si mi conductometría o mi longitud de trabajo es 20 milímetros, mi cono de la percha también tiene que ingresar 20 milímetros. Esa es la exactitud, la precisión que necesitamos. Doctor, ingresó 19 milímetros. ¿Lo obturo ahí? No, ¿cierto? No es lo correcto. Siempre en clínica tiene que ser, si ingresó 20 milímetros en tu conductometría, tu cono de percha también tiene que ingresar los 20 milímetros. No más ni menos. Y ahí tú te das cuenta si realizaste una buena preparación. Como por ejemplo 20.5 ahí, 20.5 menos, no quiere decir 0.5 más. Ya. Mire, su compañero dice, no, doctor, y si va 20.5 más o 19.5, ¿podemos obturarlo? ¿Qué creen? ¿Se obtura? No es lo ideal, ¿cierto? Por cuestiones prácticas, acá estamos, bueno, ya, medio más, medio menos, hasta uno a veces estamos considerando. Pero en la clínica, ahí sí no hay forma de poder establecer eso. En la clínica tienes que ser preciso. Tienes 20 milímetros y tu cono tiene que ingresar 20. Para lo cual vamos a ver algunos detalles de los conos de gutapercha, ¿no? Por eso les pedimos, ¿se acuerdan de esa reglita calculadora que se han comprado muchos? Esa regla es muy importante, por ejemplo. Entonces, cuando evaluamos la obturación, si yo me quedo más corto de mi longitud de trabajo, ya sea medio milímetro o un milímetro, el doctor Cierto dice que hablamos de una subobturación. ¿Sí? Vamos a ver acá. Entonces, aquí el límite ideal, hemos dicho, más o menos es a 1 milímetro, ¿no es cierto? En el laboratorio. Pero ya cuando yo me quedo un poco más corto, ¿cierto? Más de 1, puede ser 2, 2.5, hablamos de una subobturación, que no es lo ideal. ¿Estamos? Y contrario a que si mi gutapercha se pasa un poco más allá del vértice apical, ¿cierto? Ahí hablamos de una sobreobturación. Acuérdense esos términos: subobturación, corto, sobreobturación, más allá, ¿cierto? Y hay otro término en el cual se habla de una sobreextensión. Entonces, la sobreextensión es el paso, puede ser de un cono de gutapercha, 2 conos de gutapercha, pero no de toda la gutapercha como una masa. O sea, cuando se te pasa un cono, 2 conos, hablamos de este término denominado sobreextensión. Está sobreextendido, ¿sí? Pero la sobreobturación ya es cuando sobrepasa toda una masa de gutapercha. De las tres formas de que aumente la obturación, ¿no?, se pudieran dar, el que tiene mejor pronóstico en el tiempo, o sea, no es lo ideal, pero el que funciona mucho mejor, es la sobreobturación. ¿Por qué? Cuando hay una subobturación, ¿cierto?, ¿qué va a suceder? Se crea un espacio microscópico. Y este espacio microscópico es susceptible a la contaminación bacteriana. Vale decir, las bacterias encuentran el espacio necesario para poder replicarse y otra vez producir algún tipo de lesión.
A diferencia de cuando nosotros hablamos de la sobreobturación, ¿no? Básicamente el foramen está cerrado, está sellado. Y que la gutapercha, al ser un material inerte, muchas veces o es reabsorbido por los tejidos periapicales o se encapsula y permanece ahí durante mucho tiempo. De repente los macrófagos solamente lo encapsulan y lo tienen ahí y no ocasiona mayor molestia, no ocasiona algún tipo de lesión en el tiempo. Entonces, las sobreobturaciones son las que tienen mejor pronóstico en el tiempo. Pero con esto no quiero decir que, ya, el doctor ha dicho que las sobreobturaciones, entonces todas vamos a sobreobturar. No, ¿cierto? Tu endodoncia precisa es la que vas a tener longitud de trabajo igual a tu obturación. Si tu longitud de trabajo fue 25 milímetros, tu obturación en 25 milímetros. Esa es una buena endodoncia. Y siempre tenemos que buscar eso. ¿Ya? Porque se van a dar cuenta a veces en la clínica, cuando estén trabajando, la endodoncia los va a estresar y 24.5, ya 24.5. Estoy en 26, ya 26, no importa. No, entonces en ese momento tienen que tomar conciencia y ver en qué han fallado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estamos? Avísanos, doctor, para hacer. ¿Ya? Y la sobreextensión es la que trae peor pronóstico. Si se te pasó 1 o 2 conos de gutapercha, vas a ver que tu paciente todos los días va a estar con mucho dolor, cada vez que mastica, va a haber un dolor espontáneo. Y trabajar una sobreextensión, muchas veces hay diferentes puntos de abordaje, pero es un poco complicado. Entonces debemos tener mucha seguridad al momento de la obturación. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a tener dos tipos, ¿no? Materiales rígidos y materiales plásticos. Los materiales rígidos, ¿no? Ya sabemos, son los conos de gutapercha. Y alguien me preguntó, doctor, ¿qué conos voy a utilizar? Porque tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Unos que son convencionales y otros que son para los sistemas rotatorios. Los que son convencionales, recuerden, son conos que van a tener conicidad 0.02 porque eso es la conicidad de las limas manuales, ¿cierto? Y los que tienen más conicidad como 0.04, 0.06, por lo general son conos que utilizamos para sistemas rotatorios. No se olviden, cuando diga la cajita de conos, doctor, ¿qué hemos dicho de comer? Vas a traer para todos, ¿verdad? Ya. Por favor, jóvenes, hemos dicho que no comemos, damos atención para poder concentrar, ¿cierto? Por respeto a sus compañeros y por respeto. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes vean la cajita de conos de gutapercha, fíjense la conicidad. Cuando dice 0.02 es para obturar las piezas que hemos trabajado de forma manual. Cuando dice 0.04, 0.06, 0.08 son conos con conicidad o TI. Eso lo usamos para sistemas rotatorios. ¿Estamos? Muy bien. Y los materiales plásticos, que serían los cementos de obturación. En el mercado tenemos muchos cementos. Ahora vamos a ver algunas características. Que básicamente lo que hace el cemento sellador es ocupar los espacios en los cuales muchas veces los conos de gutapercha, al momento de obturar el conducto radicular, van a dejar. Si bien es cierto, la técnica de condensación lateral o compactación lateral es una técnica muy antigua que data del año 1914. Hace algún tiempo atrás se desestimó la técnica porque se decía que, si bien es cierto, no es la mejor técnica, pero es una técnica muy fácil de poder utilizar. Hoy en día hay otras técnicas que son mucho mejores, pero que también significa que tienes que tener mucha inversión porque tienes que tener los equipos. Entonces, veamos. Los conos de gutapercha, dentro de sus características, tienen buena tolerancia tisular, son insolubles en fluido orgánico. Caso de los tejidos verticales, tiene estabilidad dimensional, es radiopaco, es impermeable, ¿cierto? Y tiene actividad antimicrobiana. La composición, pues, básicamente tiene óxido de zinc, gutapercha, etcétera. Estos conos vienen desde el año 1867, es el material de elección.
Porque se ha demostrado que la gutapercha, o sea, para hacer la obturación de los conductos mejor que la gutapercha, no tenemos hasta el día de hoy algún material superior. Hay modificaciones, sí, pero la gutapercha como tal sigue siendo el material de elección. Y me imagino que seguirá siendo, ¿cierto? A 20 años de repente saldrá algún otro material, pero la gutapercha sigue siendo todavía el material. Los cementos que vamos a utilizar, vamos a tener varios tipos. Primero, cementos a base de eugenol, como el famoso endofil, endosil, endometazona. Son cementos que al día de hoy ya no se utilizan. Es más, no debemos utilizar. Salvo que alguien quiera usarlo en laboratorio, podría ser, pero en la clínica hoy en día ya no. Por el hecho de que sean cementos a base de eugenol, ¿cierto? El eugenol es un elemento oleoso. Recuerden, todo elemento oleoso en una pieza dentaria dificulta la adhesión. O sea, si tú al dientecito le vas a colocar un postre de fibra de vidrio, le vas a hacer la restauración con resina, ¿cierto? Algún tema de adhesión, el eugenol te va a dificultar. No vas a poder lograr la adhesión que necesitas para que esa restauración permanezca en boca. ¿Estamos? Entonces, estos elementos, si bien es cierto, todavía no se utilizan, pero nosotros debemos cambiar esta mentalidad. Si quieren o tienen para laboratorio, pero si no, en el paciente, no. ¿Estamos? Muy bien. Tienen algunas ventajas que se han descrito en el tiempo. Son reabsorbibles, tienen capacidad antibacteriana, pero las ventajas son se contraen muy rápido, se solubilizan en el tiempo y lo más importante tal vez, pigmentan. Habrán escuchado, doctora, hace tiempo me hice una endodoncia y mi diente cambió de color, ¿cierto? Básicamente es por el tipo de cemento que hemos utilizado y porque no logramos una buena irrigación en la cámara pulpar y dejamos restos pulpares. Luego tenemos los que son a base de resina. Estos sí son recomendados, puesto que inclusive el AH Plus y el CIDER 26 son los cementos gold estándar. Vale decir que todos los estudios que se hacen de cementos se comparan, ¿no? Entonces, estos cementos sí son recomendados, pero al tener resina dentro de su composición, cuando el cemento se extravasa fuera del foramen, cuando tú colocas tu cemento y haces la compactación y el cemento se sale fuera del foramen, la reabsorción es muy lenta y en algunos casos puede producir dolor postoperatorio al paciente. Entonces, aquí hemos estado trabajando ya hace un tiempo con el Biosil, que es de la marca de Lupegger, Biosil. El Biosil tiene buenas características, ¿no? Tiene una pasta y un catalizador que lo hacen fácil manejo, pero cuando se extruye, como decía, muchas veces se alteran los pacientes y también hace de que la reabsorción de este cemento como tal se demore mucho tiempo, pasa mucho tiempo. Entonces, el mejor cemento a base de resina es el AH+. ¿Sí? El AH+ de la empresa Maillefer es uno de los mejores cementos que podemos tener al día de hoy para poder hacer las obturaciones. Pero solo hay un inconveniente, ¿no? En nuestro país es muy escaso y cuando lo traen cuesta demasiado. Pero si alguien lo puede tener para utilizarlo en clínica, excelente. Mientras tanto, estamos utilizando el Biosil. Ventajas: ingresa en los tubos dentinarios, hay buena adhesión, biocompatible, insoluble y tiene buena estabilidad. Desventajas: no es muy elástico y los excesos pueden ser difíciles de remover, ¿no? Lo que les decía, cuando se extravasa fuera de foramen. ¿Por qué? Nosotros usamos el AH+ en este caso. Entonces, lo que hemos estado haciendo, radiografía de diagnóstico, fotometría. Miren, siempre la fotometría y la fotometría tienen que ser lo más parecido, ¿sí? Pero más allá de la imagen, tiene que ser la longitud exacta. Si aquí entro 25, aquí tiene que entrar 25. No 25.1, 25.5, 25, no. Ni 19, 24.3, 24, no. 25, 25. Siempre tratemos de buscar. Doctor, ¿y si no entras a 25? ¿Qué ha sucedido? Algo falló en nuestra preparación.
Entonces tendré que volver de nuevo con la misma serie especial, con una lima 10, con una lima 8, ingresar 25 milímetros, porque lo más probable es que cada vez se compacta el resto de tina que hemos estado instrumentando. Entonces empezaré con una lima 10, mucha irrigación, la lima 15, repaso todo de nuevo. Y se van a dar cuenta en el repaso, cuando vuelves a colocar tu cono, ingresa ya la longitud. Ese es el momento de la obturación. Pero, mucho ojo, más adelante vamos a hablar de eso, que mi cono de repente puede tener falla. Las limas, todas las limas así, sean de la mejor marca o de la peor marca, todas tienen la norma ISA, o sea, casi todas tienen de alguna manera perfectas. Pero el mayor error que sucede es en los conos de gutapercha. Porque los conos de gutapercha, ya les había comentado, los hacen a mano. No hay una tecnología para la gutapercha, porque la gutapercha, al ser un material plástico, basta que entre calor un poco, se deforma. Es la única forma que han visto para poder fabricarla de alguna manera en los diferentes números que conocemos es de forma manual. Y al hacerla de forma manual siempre está sujeta a algún tipo de error. Por eso es que necesitamos siempre tener una regla calibradora de conos. Con la regla calibradora de conos se va a dar cuenta que descalibrar tu cono se le va a ir muy bien. Ya no vamos a estar tomando una radiografía, 2 radiografías, 3 radiografías, 4, 5. Toman demasiadas radiografías a veces pensando que el error ha sido en el conducto o que en la lima de repente memoria no era la adecuada, pero en realidad no es eso, es el cono que tiene la raya. Entonces, antes de tomar tu radiografía, tienes que calibrar tu cono de gutapercha. Entonces, les decía, este cemento que se ha extravasado, pero de repente tienen conductos secundarios que está hacia acá. Entonces, el cemento, cuando tú compactas, a veces el cemento se va un poquito más allá. Pero después de un tiempo, ya han colocado inclusive su póster, el cemento se reabsorbe y la lesión que existe ya reparó. ¿Cuánto tiempo aproximadamente para encontrar un cambio radiográfico? 6 meses. ¿Estamos? Entonces recuerden, cuando ustedes quieren hacer un control de endodoncia, el primer control es a mes. Al mes tomas una radiografía, no va a haber mayor cambio. Luego, al tercer mes ya vas a lograr algo, vas a poder ver la ultravehicular ósea. Pero el cambio radiográfico real, por lo general, es al sexto mes. Entonces, tienes un paciente que ha tenido un tracto sinuoso, por ejemplo, una lesión vertical, tú le haces el control, te vas a dar cuenta que al sexto mes ya hay algún cambio, te vas a dar cuenta si tu endodoncia funcionó o no, ¿cierto? Entonces, acostumbrémonos a eso también, a hacer control al paciente. No es que le terminamos la endodoncia y ya no lo vemos al paciente porque ya no nos sirve, ¿cierto? Todos buscamos pacientes, le hacemos la endodoncia. Mientras el paciente está con nosotros, lo enamoramos, lo tratamos bien, terminamos la endodoncia, ya está mi récord, no. Llamen a su paciente y controlen para ver. Ustedes tienen que ver cómo les ha ido con su endodoncia. Si fue bueno o si fue malo. Yo escucho mucho a los estudiantes de posgrado, doctor, a mí ese endodoncia me va muy bien. Cuando les pregunto, ¿usted le hace un control a sus endodoncias? No, doctor, como me va tan bien, ya el paciente no vuelve. El paciente no vuelve por 2 cosas, ¿no es cierto? O la endodoncia quedó pésima y se fue a la competencia, o simplemente le dolió tanto que el paciente opta por la extracción. Entonces, eso no debe suceder con nosotros. Si queremos ser buenos, hay que hacer buenas endodoncias, porque ese buen trabajo que nosotros podamos lograr es lo que nos va a recomendar hacer nuestra carta de presentación a donde vayan. Y ya les comenté alguna vez, en muchas clínicas, cuando te contratan, cuando tú buscas trabajar en esas clínicas, lo primero que te van a preguntar es, ¿usted hace endodoncias molares? Obviamente todo lo de San Marcos, ¿no? Sí, yo hago endodoncias molares, ¿cierto? Pero otros no, yo solamente hago piezas anteriores. Ya, que sí, ¿no? Entonces, de aquí depende que ustedes puedan suplicar. Los cementos a base de hidróxido de calcio también son una muy buena opción. Durante muchos años hemos utilizado este reactivo en los posgrados. Algunos clínicos no les gusta, puesto que al ser a base de hidróxido de calcio se reabsorben muy rápido. Pero
Hoy en día la operación ha cambiado. Antes era mucho cemento y poca gutapercha, hoy en día es mucha gutapercha y poco cemento. Entonces, ¿es una buena opción? Sí, es una buena opción. Y acá tenemos de las dos marcas, ¿no? El Apexit Plus y el Silatex, acá en Perú. Silatex también es un buen cemento. Ambos traen una base y un catalizador, muy fácil de manipular, ¿no? Acá viene una jeringa también base de catalizador, muy fácil de manipular. Y lo que puede suceder es que en algún momento se pueda extravasar como acá. Cuando se extravasa y forma una bolita se llama puff, ¿no? O puff, si quieren llamar. Puff apical de cemento. Como es esa base de hidróxido de calcio, la reabsorción es tranquilísima. Muchas veces no necesitas esperar nada. Y hoy en día tenemos los que todavía no se consideran un estándar, pero me imagino que en algún momento sí, los famosos biocerámicos. La mejor opción que yo pueda tener para hacer una obturación es utilizar un biocerámico. Los biocerámicos son cementos que no alteran la adhesión, puedes usar cuando vas a utilizar o vas a hacer un poste, una restauración por resina, etc. ¿no? Se usan en el caso de perforaciones, ¿no? Son llamados cementos hidráulicos. Entonces, cuando hablamos de cementos hidráulicos, estamos hablando de cementos biocerámicos. Y al tener dentro de su composición los fosfatos tricálcicos, ¿cierto? Este fosfato tricálcico lo que hace es estimular muchas veces la osteogénesis, estimula la reparación de los tejidos periapicales dañados, ¿cierto? Y al ser fluidos, ¿no? Al tener esa fluidez, casi siempre oblitera todos los espacios del conducto radicular. Los primeros biocerámicos que salieron hace muchos años atrás, como el LTA, tenían una pequeña desventaja, que era pigmentar el diente. Lo otro era que era muy difícil manipularlo, y cuando tú obturabas con un biocerámico, el conducto quedaba muy sellado. Y si tú querías hacer o desobturar para un poste, que es lo que vamos a hacer ahora, la otra semana, me parece, en prótesis, ¿no? El biocerámico era muy... Entonces, para que tengan una idea, el doctor Toravinayat, a él se le ocurrió crear este biocerámico, pero ¿a raíz de qué? El biocerámico, jóvenes, no es otra cosa que el cemento que se utiliza para empastar las paredes. Entonces, Toravinayat vio que este cemento, pues, si alguna vez han visto el albañil cuando va a construir alguna casa o sus casas, ¿qué es lo que hace el albañil por lo general? El día que termina de empastar, ¿no es cierto?, le coloca el cemento en las paredes, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Viene al día siguiente y ¿qué le pone? Agua, ¿no es cierto? Está que moja, al día siguiente otra vez agua. El biocerámico en humedad endurece muy bien. Entonces Toravinayat vio, oye, si este cemento lo utilizo para odontología y le agrego algo más, le quito algo más, este cemento llamado Portland, que se llama Portland, Toravinayat hizo unas modificaciones y nació el MTA. Con el MTA metió un gol de media cancha, ¿no? Ahora que estamos en el mundial. Porque el MTA, la característica principal es que puede trabajar en medio húmedo. ¿Estamos? Ningún otro cemento, o sea, tiene una mejor performance en medio húmedo. Entonces, a través del tiempo se hicieron muchas modificaciones hasta lo que tenemos hoy en día, los famosos biocerámicos. Entonces, cuando tú colocas un biocerámico, ¿no?, muchas veces los tejidos periapicales que están infectados, inflamados, etc., siempre tienden a dar un exudado, o sea, agua o líquido. Eso, al entrar en contacto con el biocerámico, hace que el biocerámico endurezca mucho más y tenga todas las propiedades que les estaba mencionando. Entonces, en clínica lo ideal es biocerámico, pero tiene un costo. Esta jeringuita de 0.5 gramos, o sea, 0.5, o sea, poquitísimo, no vale menos de 100 soles. Entonces, ¿es una buena alternativa? Sí. ¿Es la mejor alternativa? Exacto. Pero desde el punto de vista económico, no tanto. Y en el mercado tenemos estos: Neosiden, Plus, Caperrut. De todos, el más barato es Caperrut, que lo vende muy pequeño.
a los estudiantes, si no mal recuerdo, acá es más porque tengan un precio de 80 soles, 0.5, ¿no? Y el más caro es Biocide, cuesta 260, pero este trae 2,2 gramos. Ahí tienes para toda tu clínica, ¿sí? Entonces, pero su costo es un poco menos, ¿no? En algunos casos van a tener que ser biocerámicos, sí, cuando hacemos perforación, por ejemplo, cuando hacemos falsas vías, cuando hacemos sobreinstrumentación. Y tu profesor te va a decir, ¿sabes qué? La mejor opción es biocerámico, y ahí sí va a tener que comprar, ¿no? Pero en la clínica trabajar con biocerámicos es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué técnicas tenemos para obturación? Pues compactación, inyección termoplástica, la gutapercha en más de 2 targets, son diferentes técnicas, y la que vamos a ver hoy día, lateral en frío, es la que más conocida y mucho más fácil de poder realizar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inyección termoplástica, que es otra técnica, tenemos un equipo. Uno donde la gutapercha fluya, tiene la gutapercha fluya, y otro un instrumento caliente que sirve para cortar la gutapercha, ¿sí? Cuando hablamos gutapercha en pasta o targets, ¿no? Hay gutaperchas que vienen rodeando un plástico. Este cono de gutapercha tú la metes en un hornito, se reblandece, introduces al conducto, cortas el plástico y queda obturado. Ahí la obturación no te toma más de 2 minutos, ¿no? Pero necesitamos tener esta gutapercha que un solo cono vale más o menos entre 60 a 80 soles. Este hornito debe estar alrededor de los 2.000 o 3.000 soles. Entonces, desde el punto de vista, imagínate que tengas 2 conductos, ¿cierto? O sea, 80 más 80 serían 160 soles, ¿no? Y más el biocerámico que cuesta 200 son 260 soles que vas a invertir para hacer la operación de un. Muy caro, claro. Pero la facilidad es bárbara, el tiempo también es muy reducido. Entonces, vamos a escribir la técnica. Creada por el doctor Callahan en el año 1914, ¿no? Es una de las técnicas más utilizadas hasta el día de hoy. Y al respecto hay mucha bibliografía que menciona que pues, es una técnica predecible, es una técnica que nos ayuda mucho. No es la mejor técnica, pero es la que fácilmente se puede replicar. Entonces, requisito número 1, yo tengo que tener una preparación cónica, ¿cierto? O sea, con mi lima manual he logrado esta preparación cónica. Recuerden que hemos estado retrocediendo y aumentando de calibre, y siempre una lima memoria, ¿cierto? La lima memoria que es lo que he hecho, alisar las paredes, y he tenido una preparación cónica. Debemos desinfectar nuestros conos de gutapercha. Desinfectar significa sumergirlos en hipoclorito, no rociarlos con hipoclorito. En la clínica costumbres, vaso látex, todos los conos que vamos a utilizar y las colocan con una gasa estéril. Pero no colocar una gasa estéril, le rocian un poquito de hipoclorito, no, eso no es esterilización. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar los conos, sumergirlos en hipoclorito. Ya hemos visto, hay diferentes marcas. Una buena marca que yo les recomiendo es esta de Novell o de Spirit. Estas dos marcas son muy buenas ya en la clínica, ¿no? Para el laboratorio podemos utilizar la marca económica, pero esta de acá, de Novell o Spirit, son marcas que los conos de gutapercha son muy precisos, los diámetros son casi exactos. Digo casi porque todavía no he visto una marca que sea como tal. Y tenemos otras marcas, cuando veamos sistemas rotatorios, ¿no? Que la próxima semana vamos a ver, hay conos de gutapercha para los diferentes sistemas. Hay conos Blue-Shaper, hay conos Protector Ball. Estos conos Gutacor son los que tienen vástagos, ¿no? Ya les decía, cada cono alrededor de los 80 soles, 60 soles. Hay conos réciprocos, o sea, cada sistema rotatorio tiene sus propios conos de gutapercha. Entonces, lo ideal es, si tú usas el sistema rotatorio Dr. Terrell, por ejemplo, debe haber conos con Dr. Terrell también. ¿Estamos? Si no hay conos Dr. Terrell, ese sistema no es muy bueno. Nosotros vamos a usar Blue-Shaper, por ejemplo. ¿Ya? Y Blue-Shaper tiene sus propios conos. Pero, ¿qué hace la empresa Blue-Shaper? Inteligentes, ¿no? Al tener sus propias limas o al tener sus propios conos de gutapercha, los conos están sobre
valorados, o sea, son caros. Entonces, tiene, sí, pero nos conviene, no. Entonces, lo que hacemos es, usamos las limas, preparamos el conducto y usamos conos estándar, 4% de conicidad, que los vamos a adaptar, eso ya lo vamos a ver en el laboratorio, y que fácilmente podemos hacer nuestra condensación lateral. ¿Sí? Entonces, porque si compramos los conos del mismo sistema, por lo general los conos a veces cuestan hasta más que el sistema rotatorio. Delegada, ¿cuánto nos costó el sistema rotatorio? 150. Hasta son 6 limas, ¿no es cierto? 125. 6 limas. Sí, 125 está bastante accesible, ¿ya? Porque es un sistema muy bueno también. Y aparte que trae limas complementarias. Hasta el ciclo anterior tenía que comprar un blister básico y un blister complementario. O sea, tenía que gastar 250 soles. Entonces, ahora hay un blister, un solo blister que cuesta la mitad, pero trae las limas complementarias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha mejorado esa parte, sí, pero los conos todavía siguen siendo costosos. Por eso es que no les decimos, ¿no? Ustedes han visto, en ningún momento les he dicho, ya, compren los conos, si vamos a hacer Blue-Shaper, compren los conos de Blue-Shaper. No les decimos porque es muy costoso y podemos utilizar otros conos convencionales. Muy bien, entonces, antes de tomar mi conometría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calibrar mi cono. Puedo calibrarlo con esa regla. Introduzco. Si acá me dice que es un calibre 20, por ejemplo, y yo lo introduzco un cono número 20, pero ese cono de 20 se pasa la puntita, significa que no es el calibre 20, ¿no es cierto? O sea que el cono de nuestra percha es mucho más delgado. Entonces lo que voy a hacer yo es tratar de cortar, ¿cierto? Ese sobrepase para tener un calibre 20. Los que tienen la otra regla, la de Woodpecker, es mucho más fácil porque se tiene la guillotina, ¿cierto? El cono, tú colocas el cono y ves que se pasó un poquito, simplemente el cono. Y bueno, su precio es un poco mayor, pero esta regla también es muy buena. Las dos únicas reglas recomendadas es esta de la INEFER o la otra de Woodpecker, porque los diámetros son estandarizados, o sea, los diámetros son exactos. Hay una reglita que viene también así, tipo cortador de habanos en AliExpress. Los estudiantes de posgrado también lo han calibrado, y de verdad esa es una peor alternativa, no es bueno. Les puede servir para laboratorio también, pero en clínica tiene que ser muy preciso. Entonces, para tomar mi conometría, ¿no es cierto? Me guío en una radiografía, coloco mis conos, miren esos conos gorditos con taper. Veo que mi conometría me quedó bien al límite, básicamente es compararlo con mi longitud de trabajo, y a partir de ahí comienzo a hacer la línea, ¿no? Ahora, mi cono tiene que tener una matriz apical, o mejor dicho, mi preparación, para que mi cono tenga un anclaje. O sea, cuando tú colocas tu cono de gutapercha, lo llevas hasta el fondo y comenzamos a retirarlo, o sea, tiene que sentir una resistencia para que nuestra obturación, cuando hagamos la compactación, primero, nuestro cono no se sale cuando cortemos. Segundo, que esa matriz va a hacer de que mi cono de gutapercha no se vaya a chinchar. ¿Vamos? Entonces, a eso se llama touchback. Es un término que siempre lo van a ver, que no es otra cosa que el cono tiene que tener una resistencia a nivel apical. Entonces, mi cono está atrapado en la sensación de ajuste, está ajustado mi cono. Ese es el cono que yo elijo para la obturación. ¿Y qué pasa si mi cono no ajusta? Voy cambiando de cono, no, algo en mi preparación no fue bien, ¿no? Tal vez tendría que adaptar el cono, sí, pero lo ideal es que siempre mi lima memoria sea igual a mi cono de gutapercha. Secaré el conducto radicular con estos conos de papel, ¿cierto? Si utilizamos los conos convencionales de papel, son muy delgados. Para secar un conducto vas a acabar toda tu caja de conos de papel. Entonces, acostumbremos a utilizar conos de papel, pero con taper, que puede ser 4% o 6%, que son conos mucho más gruesos. Doctora, hemos dicho que en clase no comemos, no tomamos, ¿no es cierto? Has llegado tarde y encima te pones a tomar. Por favor.
Mientras, recuerden jóvenes, mientras cada vez no sigan las indicaciones, cuando haga el examen va a ser mucho más complejo el examen. Entonces ya saben a quién le van a agradecer cuando se jalen, ¿no es cierto? A todos los que están comiendo, los que están llegando tarde, los que no traen hoja para escribir, ¿cierto? Los reúnen ahí, callejón. Vamos, jóvenes, hay que seguir las indicaciones, ¿no? Si es temprano, si es temprano, si no coman, presten atención. Sé que tienen hambre, yo tampoco me he tomado desayuno, ¿no? Pero estamos acá porque queremos algo como. Los conos de papel pueden medir, ¿cierto? Así, Taker, yo sé que tu compañero debe ser cuchillo ahí. Entonces, miren, la cadena séptica de los conos de papel, cuando vayan a clínica también no utilicen el cono de enfrente de la cajita al conducto, ¿no? Sino hay que esterilizarlo. 4 o 5 conitos tú colocan en tu bolsita de papel, lo sellas y lo esterilizas. Esto se seca y te va a ayudar a utilizar un cono estéril. Entonces, siempre hay que tratar de que el cono sea estéril, porque así toda la cadena séptica se va a mantener. Y si tú mantienes la cadena séptica, el negocio también va a tener todas las condiciones para que el tratamiento sea correcto. Necesitamos espaciadores. Los espaciadores, los readers, pueden ser manuales o pueden ser digitales. Digitales van a ver con las letras A, B, C o con los números 20, 25, 30, 35. ¿Sí? La diferencia del espaciador es básicamente como una aguja, o sea, tiene punta. Estamos, a diferencia de los compactadores o condensadores, que la punta es plana. Básicamente son lo mismo, pero el espaciador siempre tiene como una punta de aguja. Entonces, por lo general siempre utilizamos el espaciador A y el espaciador B. Cuando nosotros elegimos el espaciador, básicamente, o sea, hay diferentes formas, pero lo usual, lo ideal, es que mi espaciador me llegue de 1 a 2 milímetros de la longitud del trabajo, ¿no? Y que yo sienta un ligero ajuste. Vale decir, puedes coger un espaciador 20, 25, 30, pero este espaciador, cuando yo coloco mi cono maestro, ¿cierto? Ya coloqué mi primer cono, mi cono maestro, que es igual a mi mínima memoria, ¿cierto? Entonces coloco mi espaciador. Si este espaciador llega a 1 milímetro de la longitud del trabajo, ese es el espaciador que escojo para toda la populación. ¿Estamos? Entonces, si escojo un espaciador número 20, tendré cono número 20. Si escojo un espaciador 25, tendré cono número 25. Voy preparando mi cemento, cemento, ¿cierto? El cemento, la preparación hoy día es fácil porque todo viene en pasta catalizador. Agarro mi cono principal, lo embadurno, ¿cierto? Y lo llevo al conducto radicular. Una vez dentro del conducto radicular, mi cono principal, voy a colocar mi espaciador y con el espaciador voy a comenzar a hacer la condensación lateral. Siempre en un solo sentido, de mesial distal o de vestibular a palatino igual. ¿Estamos? O sea, si yo voy siempre de mesial distal, todo es mesial distal. Si yo voy de vestibular a palatino, todos los conos siempre son de vestibular a palatino. No es que un rato de vestibular a palatino y otro rato de mesial distal. ¿Estamos? Entonces voy colocando mi set con mi espaciador, hago el espacio, ¿no? Voy colocando otro cono, hasta el momento en que mi espaciador no pueda ingresar y ya no ingrese más cosas. ¿Sí? Una vez que he terminado aquí, comienzo a hacer el corte, ¿cierto? Voy a cortar hasta con el espaciador. ¿Sí? El espaciador también debe tener tope. ¿Estamos? ¿Sí? Y el espaciador lo voy llevando de lado a lado. Y una vez que ya tenga todos los penachitos, puedo tomar una radiografía de penacho para verificar. Y a partir de ahí comienzo a cortar la referencia siempre en UCE. ¿Estamos? Sabemos qué es UCE, ¿no? ¿Qué es UCE, doctor? ¿Cómo que no sabes? Doctor, ¿qué es UCE? Unión Cemento La Unión Cemento es mate, ¿cierto? Entonces, miren, para eso necesito mi mechero, necesito mi cortador, realizo 3 cortes. El primer corte, los penachos, el segundo corte a nivel de la cámara y el tercer corte a nivel de UCE. ¿Estamos? Ya, se acordó.
Ya, siguiente cosa. ¿Sí? Cada vez que voy cortando, voy compactando, ¿cierto? Voy cortando, voy compactando, y para eso necesitamos nuestros compactadores. También se les pidió olvidar este teléfono de Mashtub, que también son caros para ilustraciones, o estos de Mashtub de Torah también, nuestros planes, ¿no? O los mismos condensadores palmares de Maestro. Muchos compraron de AliExpress, malos no son. Además, están mejor que los originales, pero de plana, ¿cierto? Muy barato, está barato, porque normalmente cada uno cuesta $80. ¿No? En AliExpress creo que está 80 soles todo, ¿cierto? ¿No? Y esto también podría ser utilizado. Muy bien, entonces, tener mucho cuidado de no apoyarse en el labio del paciente, porque a veces les va a pasar de casualidad que podemos quemar el labio del paciente. Todo lo que hacemos entonces, alguna vez hemos quemado la labio del paciente. Así que no se preocupen, ¿no? Si les pasa, pero hay que tener, no debe pasar. La obturación debe tener ciertas características, ¿no? Como la condensación, la conicidad, tiene que ser homogéneo, ¿no? Y que siempre debe tener una restauración provisoria, ¿no? La restauración provisoria, hemos hablado de ello varias veces. En la restauración provisoria siempre colocamos el plomo y después cemento de policarboxilato, ¿no? De preferencia. No cementos provisionales ya premezclados porque la microfiltración se ha demostrado que se da a 24 y 28. Miren ese diente, ¿no? Radiográficamente parece bien, pero mire todo cómo estaba. Bueno, la razón por la cual nuestros compañeros estaban muy alegres, el doctor de ¿no? Al final la paciente se extrajo el diente y todos estaban sobre obturados. Entonces, es algo que no nos debe pasar. ¿Vamos? ¿Cuál fue el error de su compañero al momento de tomar la tomometría, la longitud de trabajo? Todo fue sumando para que al final fracase. Entonces, no nos debe pasar eso. Hay que tener mucho cuidado. Y siempre colocar algún material de sellado temporal que esté estable. ¿Vamos? Puede colocar de preferencia ionómero, resina, dependiendo de qué restauración va a hacer la piel. Recuerda que aquí hablamos, antes de hacer el negocio, tenemos que verificar primero, saber qué restauración voy a hacer. ¿Estamos? Muy bien. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Cosas claras. Entonces, ¿en qué parte del negocio tenemos que hacer la parte final? Creo que en la parte final, ¿cierto? Ya hacemos la obturación y a partir de ahí, eso es el procedimiento para todas las cosas que ustedes van a hacer. Formativas, etc. Puede ser teositis, queremos esto, o cualquier otro cemento que tengamos, el